Siguiendo con la línea de la investigación sobre la consciencia o sobre la mente, si nos lo queremos llevar a un plano más físico, hoy os traigo un episodio que de alguna forma viene a complementar el último que grabé, en el que hablaba de la teoría del cerebro entrópico. Y aunque no es necesariamente fundamental que escuchéis ese episodio para comprender el contenido del que os traigo hoy, sí que quizá pueda ayudaros a obtener una visión más global sobre los temas que voy a tratar. Así que el episodio de hoy sigue en la línea de la terapia asistida con psicodélicos, disciplina en la que actualmente me estoy formando a través de un grupo de formación llamado Anaconda, que está formado por médicos, psicólogos y psiquiatras argentinos, quienes además son discípulos de Claudio Naranjo, psiquiatra chileno que ya está fallecido, pero que tiene una larga trayectoria en cuanto a lo que viene siendo la investigación sobre el uso terapéutico de la ayahuasca, del MDMA y de otros psicodélicos, además de haber popularizado el tema del eneagrama y de haber formado una prestigiosa escuela sobre la terapia Gestalt. Y grabo estos episodios tanto para generar un grado mayor de comprensión hacia la gente que sienta curiosidad y de alguna forma quiera acercarse a este mundo no desde el desconocimiento, sino desde una base de comprensión, así como también para integrar todo el conocimiento que estoy absorbiendo a través de estas formaciones. Y puede que en este episodio sea reiterativo en cuanto al contenido que grabé en el último, ya que hay conceptos que se repiten. Sin embargo, aquí vamos a ir mucho más a lo concreto. El episodio en el que hablo del cerebro entrópico es bastante más amplio que este, y aquí nos vamos a centrar en el fascinante tema del sistema de creencias. Uno de los pilares fundamentales en cualquier proceso de autoconocimiento y de mejora psicológica. El enfoque de este episodio se va a centrar en los mecanismos de acción del uso de los psicodélicos dentro de lo que es un contexto terapéutico, partiendo de la premisa de un modelo teórico llamado modelo Rebus, propuesto también por el neurocientífico Robin Carhart Harris, quien también es autor de la teoría del cerebro entrópico, y también por Carl Friston, quien ideó la teoría de energía libre, de la cual también hablo en el último episodio. Así que la idea es complementar el contenido de dicho episodio, el cual te voy a dejar en las notas de este por si, ya te digo, quieres profundizar. De igual forma, os dejaré en las notas del episodio el estudio, el paper original de Robin Carhart Harris sobre la hipótesis del cerebro entrópico, así como otros estudios de interés relacionados como la teoría de energía libre de Carl Friston. Y no os preocupéis que enseguida vamos a aterrizar estos temas que a quien los oiga por primera vez quizá le suenen a chino. Así que para empezar nuestra travesía navegando el fascinante mundo del sistema de creencias, vamos a definir qué es esto del modelo Rebus. Rebus son unas siglas que significan Relaxed Beliefs Under Psychedelics, que en español podría traducirse como creencias relajadas bajo el efecto psicodélico. Y aquí es interesante aportar que el modelo Rebus es tanto una teoría biológica como psicológica, es decir, contempla tanto lo que vienen siendo los efectos subjetivos de la persona bajo la experiencia psicodélica, es decir, lo que siente tanto a nivel emocional como fisiológico, todas las sensaciones que uno siente, y también cómo la persona lo expresa a nivel conductual, pero también se centra en la parte más medible desde el punto de vista de la neurobiología, es decir, en todos aquellos procesos neurológicos que pueden ser observables a través de tecnologías como las de neuroimagen. Así que para abordar el tema del sistema de creencias, vamos a seguir haciendo hincapié en el concepto de la entropía y del cerebro entrópico. ¿Qué es esto de la entropía dentro del ámbito de nuestra mente, de nuestra consciencia? La entropía lo que viene a dictaminar en el funcionamiento de nuestro cerebro y específicamente en el tema de nuestras creencias va a ser si estas creencias son más rígidas y por lo tanto generar cambios en las mismas va a ser una tarea difícil, va a ser complicado, o si por el contrario nuestras creencias son maleables, son flexibles, como si de una pieza de plastilina, por hacer la analogía más comprensible, se tratara. Y en el caso de que exista la suficiente entropía como para que nuestras creencias sean flexibles,
va a ser mucho más sencillo poder cambiarlas por otras que nos acerquen más a un estado de plenitud y de apertura. Partiendo de la base de que la entropía es una magnitud que mide el grado de desorden y por ende de aleatoriedad de un sistema, si lo llevamos al terreno de la consciencia o de la mente, estaríamos midiendo el grado de aleatoriedad dentro de lo que viene siendo el nivel de percepción y procesamiento de la misma. Así que aquí es donde va a entrar en escena el antes mencionado principio de energía libre de Carl Friston. Es que si hemos dicho que la consciencia entrópica es aquella donde, debido a su grado de aleatoriedad, es más fácil generar cambios en nuestras creencias, pues lo opuesto a esta consciencia entrópica sería la consciencia ordinaria basada en algo que Friston llama el procesamiento predictivo jerárquico. ¿Qué es esto del procesamiento predictivo jerárquico? Pues podríamos decir que es un modo de procesamiento que define o que viene determinado por la propia inercia de nuestra mente hacia la comprensión del mundo que nos rodea y hacia la comprensión del sentido de nuestro yo, de nosotros mismos. Y esta forma de percepción podríamos decir que es filtrada en base a modelos internos que vienen determinados por nuestra propia experiencia previa, por nuestros condicionamientos, por todo aquello que hemos vivido y todo aquello que nos ha generado una creencia sobre el mundo. Entonces, estos modelos internos que vienen determinados por nuestra experiencia, por nuestra vida, por nuestras vivencias, por nuestros traumas, podríamos definirlos como creencias. Este procesamiento predictivo jerárquico está fundamentado en el principio de energía libre de Carl Friston, el cual define cómo los sistemas biológicos, como en este caso el cerebro, tratan en todo momento de minimizar la energía libre o lo que es lo mismo, la incertidumbre, para así evitar la sorpresa. En la medida en que nuestra mente evita la sorpresa, se está ahorrando energía, ya que es información entrante que no tiene que procesar. Esto tiene bastante sentido desde un punto de vista evolutivo y en términos de eficiencia energética, ya que menos información que procesar para nuestro cerebro significa más ahorro de energía. Y tengamos en cuenta que nuestra especie, el Homo sapiens, durante la mayor parte de su existencia, ha requerido de esa eficiencia energética para su supervivencia. Este principio de energía libre que defiende esta hipótesis sería el principal resorte que generaría las creencias a partir de las cuales comprendemos el mundo y a nosotros mismos. En cualquier caso, podemos comprender las creencias como una estrategia adaptativa que nos permite evitar la incertidumbre y, por lo tanto, al generarnos esos modelos, también estamos ahorrando energía al anticiparnos a esa información entrante. Es importante matizar aquí que hay dos tipos de creencias de las cuales se habla, que son, por un lado, las creencias impersonales, las cuales vienen determinadas por todo aquello que podemos observar con nuestros sentidos sin pasarlo por el tamiz de nuestros juicios. Aquí entrarían las creencias como que esta mesa es sólida, como que el cielo es azul, como que el agua es líquida. Creencias que, por así decirlo, no pasan por el filtro ni de nuestros juicios ni de nuestras emociones. Luego están las creencias personales, que en este caso son aquellas que sí que pasamos por el tamiz de nuestros juicios y de nuestras emociones, en base tanto a nuestras vivencias como a nuestros condicionamientos, nuestra educación. Aquí entrarían creencias como que el mundo es un lugar seguro o que no lo es, o aquella en la que, por ejemplo, nos podríamos sentir dignos o indignos de amor. También estarían todas las creencias que generan la confianza o la falta de confianza en uno mismo. Entonces, como sé que todo esto es muy teórico, vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo gráfico de qué forma filtramos la información a través de ese procesamiento predictivo y, por lo tanto, generamos esas creencias. Tengamos en cuenta que cuando nos referimos a aquello que percibimos directamente con nuestros sentidos, como por ejemplo con la vista, en este caso nuestro cerebro también genera modelos internos de lo que espera percibir. Y dichos modelos pueden posteriormente, que no tienen por qué, actualizarse para percibir lo que realmente es.
Entonces, la diferencia de ese modelo percibido inicialmente y los datos de la realidad a continuación puede llegar a la consciencia y corregir ese modelo inicial para que sea lo más cercano a lo que realmente es en realidad. Ya sé que esto parece un trabalenguas, pero vamos a aterrizarlo para que se comprenda. Esto puede ejemplificarse muy bien a través de las imágenes Gestalt. Seguro que las habréis visto, a pesar de que quizá por el nombre no sepáis de lo que os estoy hablando, pero refirámonos, por ejemplo, a la típica imagen de una copa negra, una silueta de una copa, y esta copa está sobre un fondo blanco. Generalmente lo primero que percibe alguien que antes no ha visto esta imagen es simplemente la silueta de la copa. Pero si nos fijamos en el espacio vacío, en ese fondo blanco, alrededor de la copa y en su contorno, vamos a caer en la cuenta de que lo que hay ahí son dos rostros cara a cara mirándose el uno al otro. Entonces el modelo predictivo inicial de la persona que ve esta imagen probablemente sea la copa, o en casos más extraños quizás sean los dos rostros mirándose. Pero si observa por un tiempo más prolongado, se va a dar cuenta de que son dos imágenes superpuestas. Del mismo modo está el ejemplo de la doncella joven que, vista desde otra perspectiva, es el perfil de una anciana. Podemos decir que en el momento en el que la persona que observa esta imagen se da cuenta de que lo que hay en la misma no solo es un objeto concreto, sino que son dos imágenes superpuestas, en ese momento ese modelo predictivo habrá sido corregido para ser más fiel con la realidad. Y esto puede hacernos profundizar, puede hacernos reflexionar sobre nuestra tendencia a quedarnos en ese modelo predictivo en muchas otras cuestiones de nuestro día a día y no ir más allá, no profundizar, con lo cual tenemos una visión sesgada o por lo menos incompleta de lo que realmente es. Entonces, aterrizado este ejemplo de forma un poquito más gráfica, creo que comprendemos un poco por dónde van los tiros, y es que tendemos a quedarnos con una única cara de la moneda y no ver la escala de grises que conforma la realidad, con lo cual nuestras creencias se generan en base a ese modelo predictivo y no solemos darnos ese tiempo para que se generen esas correcciones y nos permitan ver la imagen completa. Aquí, por ejemplo, pongo el tema de la meditación, como suelo ponerlo siempre, y es que una de las formas de poder ver esa imagen completa es estar nosotros con nosotros mismos durante un tiempo prolongado, ya que para que se genere esa imagen, para rebasar esos límites del modelo predictivo inicial, es necesario dejar espacio al tiempo. Por lo tanto, pienso que es un problema recurrente en nuestra sociedad el querer siempre hacer las cosas rápido, no permitiéndonos rebasar esos modelos predictivos que en muchas ocasiones forman esas creencias limitantes o esas creencias incompletas de la realidad. Tengamos en cuenta que las creencias, tal y como yo las comprendo, son el vehículo a través del cual navegamos el mundo o nuestra comprensión del mundo. Y es que a través de las mismas conseguimos filtrar la sobrecarga de información a la que estamos expuestos en nuestro día a día. Y ojo, son un elemento fundamental a través del cual construir un propósito y generar una conducta en consonancia con ese propósito. Sin embargo, al forjarse a través de nuestras experiencias, puede que no siempre vayan alineadas con acercarnos a un estado de plenitud. Y eso no significa que no sean adaptativas, ya que las generamos para protegernos de algo, ya sea para mitigar el dolor que nos produjo una experiencia traumática o como mecanismo de defensa ante el no saber, ante la incertidumbre. Por ejemplo, las creencias de una persona que sufra depresión serán unas creencias que tiendan al nihilismo o al sinsentido de la vida. Y teniendo en cuenta esto, el modelo Rebus se centra en cómo los psicodélicos, modelando ciertas redes de nuestro cerebro, reducen el grado de apego o de identificación que sentimos hacia nuestras creencias.
De este modo, nuestro sistema de creencias, a través de ese estado de entropía, puede pasar de ser rígido a ser flexible. Y en un cerebro flexible podemos acceder a información previamente ignorada, ya que estamos rompiendo con la jerarquía de nuestro cerebro y eso nos permite que lo que está en los estratos más bajos salga a la superficie. Por ejemplo, podríamos acceder a recuerdos archivados, algunos de ellos incluso traumáticos, y al llevarlos a la superficie podemos observarlos desde diferentes prismas, desde el momento presente en el que estamos, ya que no estamos hablando de una regresión, no estamos hablando de revivir la experiencia, sino de reconciliarla con este momento presente y a partir de ahí conseguir resignificarla, verla desde otros prismas, desde otras perspectivas. Y estamos hablando de un cerebro que quizás se había mantenido rígido durante un tiempo excesivamente prolongado, provocando bloqueos emocionales y por lo tanto fisiológicos, ya que recordemos que mente y cuerpo son un todo, están íntimamente conectados. El romper con toda esa rigidez sería lo que generaría el caldo de cultivo o el potencial para la sanación y por lo tanto para la transformación personal y para generar cambios en la conducta. Este episodio pensé hacerlo para que la información fuera más accesible, sin embargo creo conveniente meterme también en lo que viene siendo la neurobiología, por lo menos para quien le pueda interesar, y comprender cómo funciona nuestro cerebro nos da, o así lo pienso yo, más margen para trabajarnos y para generar esas herramientas que nos acerquen a ese autoconocimiento. Por lo tanto, y esto ya lo hemos dicho, lo que ocurre en el cerebro para que se manifieste esa flexibilidad es un aumento en la entropía de su funcionamiento. Y recuerda que tienes un episodio en las notas en el cual puedes profundizar más. Es un episodio de 1 hora que habla exclusivamente sobre la teoría del cerebro entrópico. Y ahí sí que explico en más profundidad cómo se generan esos cambios de baja a alta entropía. Sin embargo, voy a tratarlo a continuación de forma resumida. Y recordemos, para quien haya escuchado ese episodio, que los psicodélicos actuaban en el sistema de serotonina de nuestro cerebro. En ese episodio hablaba de 2 receptores de serotonina, que eran el receptor de serotonina 1A y el receptor de serotonina 2A. La activación de ambos receptores lo que genera son cambios en nuestra forma de percepción, a pesar de que el receptor de serotonina 1A es el que tenemos activado de forma, se podría decir, cotidiana. Y el receptor de serotonina 2A, que es el que se activa a través del uso de psicodélicos, es un receptor excitatorio, es decir, modula y sobreactiva la actividad neuronal. La activación de este receptor lo que hace es desregular las redes de alto nivel de nuestro cerebro, es decir, dentro de la jerarquía de nuestro cerebro hay unas redes que son las que están en los estratos más altos y se encargan de modular o inhibir redes que están por debajo, y en este caso lo que se generaría es que esas redes se desactivan y por lo tanto hay un grado de desorden o aleatoriedad mucho más pronunciado, ya que se rompe con esa jerarquía. Es como si pasáramos del orden a la anarquía. Una de esas redes, quizá la más importante o la más conocida, es la red neuronal por defecto, que entre muchas otras cosas en las que no voy a entrar en este episodio para no alargarlo, es la red en la que está codificado, por así decirlo, el procesamiento predictivo, es decir, ese modo de percepción de la realidad en la que generamos modelos internos como mecanismo de defensa ante la incertidumbre y para ahorrarnos energía. Este acceso a un cerebro más entropía nos permitiría acceder a mayor riqueza informativa y por lo tanto permite el resurgimiento de material emocional anteriormente reprimido, ya que también por debajo de la red neuronal por defecto está el cerebro límbico, cuya función va alineada con toda la parte más emocional, también la parte que genera recuerdos y que genera información,
a partir de sucesos con una fuerte carga emocional. Y para quien quiera analizar en más detalle el proceso de descomposición de ese modo predictivo que se genera al acceder a esa consciencia más entrópica, dejaré en las notas un estudio realizado en 2017 directamente influenciado por la hipótesis del cerebro intrópico, el cual podría traducirse como la percepción está en los detalles, una explicación del fenómeno psicodélico desde la teoría de la codificación predictiva. Y obviamente esto es un episodio informativo, eso lo quiero recalcar, porque estamos hablando de sustancias que a día de hoy están en la lista 1, eso quiere decir que en la mayoría de países, incluido España, a fecha de hoy, 23 de julio de 2024, es totalmente ilegal poseer o comercializar cualquiera de estas sustancias, pero viene siendo un episodio informativo y un episodio que da un grado de comprensión para aquellas personas que quieran investigar sobre el tema. Entonces, esto lo dejo claro no solo para protegerte a ti, sino también para protegerme a mí. Y dicho esto, recalcar que todo lo que hemos abarcado en este episodio, con la relajación de esas creencias fuertemente arraigadas en esas redes de alto nivel, como la red neuronal por defecto, la ruptura de esos patrones de procesamiento predictivo y el acceso a estados de conciencia con un fuerte componente entrópico, tiene un potencial enorme, según las investigaciones, desde un punto de vista terapéutico. El amplio abanico de investigaciones que hay sobre los psicodélicos, algunas de las cuales os voy a dejar en las notas, muestra su evidencia en el tratamiento de, por ejemplo, la depresión e incluso el MDMA, que es otro psicodélico también. Se está investigando mucho para todo el tema de trastorno de estrés postraumático y Claudio Naranjo, de hecho, también estuvo trabajando mucho con grupos utilizando MDMA. Y esto podría explicarse precisamente por eso, porque está el hecho de que conlleva la transición de un sistema de creencias rígido a un sistema de creencias flexible y maleable. En conclusión, lo que quería transmitir en este episodio, a través de la investigación, y recalco esto, a través de la ciencia y a través de datos, es decir, no viene de la especulación, sino que viene de datos que provienen de, por ejemplo, ensayos con personas que sufrían depresión resistente al tratamiento o personas que estaban sufriendo un cáncer terminal y asistieron a un ensayo para determinar cómo estas sustancias pueden aliviar ese miedo a la muerte o esa ansiedad. Y como digo, lo que quería transmitir aquí era generar ese grado de comprensión y ese grado de conocimiento y que las personas que se acerquen a estas disciplinas tengan los datos sobre la mesa y por lo tanto tengan una base sobre la que poder opinar. Que ojo, esto no significa que no haya riesgos o contraindicaciones de las cuales hablé un poquito en el último podcast y hablaré en próximos. Y tampoco significa que esto sea la panacea, pero por lo menos sí que se está viendo que tiene un potencial que en el caso de legalizarse para uso terapéutico podría generar una revolución en todo el tema de lo que viene siendo el tratamiento de la salud mental o incluso en el crecimiento personal en personas que no sufren ningún trastorno, pero quieren acercarse a estas sustancias como vía de autoconocimiento o como forma de conectar con su propia creatividad. Así que independientemente del tratamiento psicodélico, sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy es un abordaje que sigue escapando a la legalidad, aunque se está trabajando para que se legalice, se está haciendo presión. El MDMA, por ejemplo, ahora en agosto cabe la posibilidad de que se legalice en Estados Unidos, aunque no creo que todavía lo haga, y esto es una opinión personal. Considero al menos fundamental el ejercicio introspectivo de revisar las propias creencias. Y no solo observarlas, sino tratar de comprender de dónde vienen. Tomarse el tiempo, ya sea a través de la meditación o a través de cualquier otra terapia de autoconocimiento, tomarse el tiempo para conectar con la raíz de esas creencias, ya que probablemente y con toda seguridad aquellas que sean limitantes se generaron debido a que
no dejamos el tiempo adecuado para rebasar con los bordes de esos modelos predictivos iniciales. De igual modo, aun suponiendo que la terapia psicodélica fuera legal, considero que es mucho más importante y habría que darle mucho más peso a la fase de integración, es decir, a la fase de trabajo posterior y tratar de integrar de una forma sana toda esa información antes reprimida que ha surgido a través de conectar con esos estados de alta entropía. Solo así considero que podremos aprovechar la ventana de oportunidad que probablemente en el futuro nos ofrezcan. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy y prometo que en el futuro voy a traer más temas para quien esté interesado y para quien quiera profundizar de forma más exhaustiva en todo el tema de la terapia psicodélica, ya que voy a aprovechar la ventana de oportunidad que esta formación me está generando para así generar más conciencia, y también voy a seguir haciendo episodios que hablen de otros temas totalmente diferentes, y también voy a grabar otros episodios que hablen de otros temas totalmente diferentes a este, menos teóricos y quizá más desde el sentir, ya que me gusta generar ese equilibrio entre episodios que sean más de tomar notas y más teóricos y episodios que sean más, por así decirlo, digeribles y que sean más fáciles de escuchar dando un paseo por el bosque. Así que, dicho esto, hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos en el próximo.